Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, queridos amigos, hoy miércoles 20 de enero del año 2021 se va a proclamar un extracto del Evangelio de Marcos en la misa. Capítulo 3, verso 1 al 6. ¿Qué dice el evangelista Marcos? Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús el día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y muy apenado por su ceguera. Y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a mirar qué podemos sacar para nuestra vida, así de manera sencilla. Bueno, en principio, Jesucristo pues fue a la sinagoga como hacía otras veces. Y como otras veces también estaban los fariseos mirando a ver en qué se equivocaba Jesús para acusarlo. Primera enseñanza, así pequeña. No hayan podido encontrar nada malo en Jesús, porque pasó haciendo el bien, dice otra palabra de la Escritura. Pasó haciendo el bien. Un hombre que pasa haciendo el bien. Pero estos hombres estaban al acecho, porque estaban asombrados de su manera de predicar, estaban asombrados de su manera de proceder, estaban asombrados de la manera que hacía milagros. Este hombre es distinto. Este no puede ser el enviado. Este no puede ser el Mesías. Es que están diciendo que es el Mesías. No puede ser. No corresponde a nuestros esquemas mentales de Mesías. No corresponde a lo que nosotros pensamos y creemos que es el Mesías, nuestro Salvador, el que va a sacarnos de esta ocupación romana. Ese no puede ser. Ese es un mentiroso, eso es un falso, hipócrita. Ese viene de parte de Belcebú. Se va a equivocar en algún momento. Por eso dice la palabra: con esto tendría motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte en pie y colócate aquí en medio. Póngale atención a la palabra. Ponte en pie y colócate aquí en medio. ¿Qué significa eso? Ponte en pie, el hombre ya estará acostado, o estaba sentado, o estaba acuclillado, o estaba arrodillado. La cosa es que no estaba de pie. Eso de ponte en pie y ponte aquí en medio, ¿qué significa? Hermano, quiero que sepa lo que voy a hacer. Aquí se rompe esa manera de pensar algunos hermanos con recta intención. Yo no digo que no, de pronto con muy buena intención, pero están errados en esta apreciación. Que Jesucristo no quería que se enterara que hacía milagros, que de hecho cuando curó a, no sé si a un ciego, le dijo que no le contara a nadie que lo que había hecho, no. A los leprosos les dijo: vaya, digan cómo hacen los sacerdotes, ¿no? Pero a veces pintan a Jesús como si él no quisiera muchas veces mostrar lo que hace, su poder. Aquí, ¿qué fue lo que hizo? Quiso que vieran los fariseos lo que iba a hacer. Ponte en pie. Y llega y dice así: ponte en pie y colócate aquí en medio. Es decir, ustedes van a ver lo que voy a hacer. Ustedes que están mirando a ver en qué me equivoco, en qué fallo, dónde cometo la estupidez y el error, pues vengan a ver. Levántate, ponte aquí.
cuando pasó eso, entonces les hizo unas preguntas. ¿Por qué estoy diciendo, hago estos énfasis, devolviendo el carrete un poquito? A veces piensan de Jesús que él no quería que se supiera que él hacía milagros, uno, o que él nunca decía nada, o que siempre guardaba silencio, no. Él unas veces guardaba silencio, en otras no. Unas veces no quería que se supiera que él hacía milagros, otras veces sí, como en este caso. Otras veces miraba con mucha ternura a los niños y a la gente, y otras veces los miraba enojada, como dice aquí el texto que acabamos de leer. Entonces, tratemos de no reducir a Cristo Jesús a un hombre que no decía nada, que era sumamente prudentísimo, buenísimo y de cuestiones, que efectivamente lo era, pero no de la manera como nos lo quieren presentar hoy en día. Por eso es tan importante, hermanos, hacer toda una relectura para mirar qué es lo que nos dice las lecturas, los textos. Se nos olvida a veces cómo era Jesús. Levántate y ponte aquí en medio. En medio. ¿Por qué en medio? Porque ustedes van a observar. Se puede haber acercado al paralítico. ¿Qué tienes? Mi mano no funciona. Una acción. Quedas curado. Vete. No lo hizo así. Levántate y ponte en medio. Y cuando ya estaba en medio, ¿qué hizo? Preguntó, ¿qué nos permite la ley hacer el día sábado? ¿A quién les preguntó? Pues a los que saben de la ley, a los fariseos. ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Pues claro. Aquí usted va a ver algo de Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Hacer bien o hacer daño está permitido? ¿Salvar una vida o matar? ¿Sí o no? ¿Por qué no contestaron? Porque cuando no se puede contestar, pero cuando no se puede decir sí o no, porque precisamente si contesta sí o contesta no, va a tener repercusiones. ¿Es lícito el aborto? ¿Sí o no? ¿Es lícito la relación entre personas del mismo sexo? ¿Sí o no? ¿Se puede llamar matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo? ¿Sí o no? ¿Las personas que viven en adulterio pueden comulgar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que tú sí sea sí y tú no sea no. Y claro, cuando no se quiere contestar porque la respuesta implica profundas verdades, entonces guardan silencio. Si contestan a hacer el bien, entonces Jesucristo dice, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a curar a este hombre, ¿eso no es bien? Darle la salud. O hacer daño. ¿Qué? Si no lo curo, le voy a hacer un daño. ¿No es mejor la salud que la enfermedad? ¿Salvar una vida o matar? Se quedan callados cuando no pueden contestar porque la respuesta implica serias verdades. Y entonces guardemos silencio. Lo políticamente correcto. Así nadie sabrá qué pensamos en sí. No decimos nada, pues ni nos acusamos ni nos condenamos. Prudencia, diplomacia, manejo, lo políticamente correcto. ¿Qué hace de Cristo Jesús? Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada. Pero aquí hay otra palabra. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado. Jesús se enoja. Resalto otra vez esto, nos presentan un Jesús que nunca se enoja, que nunca dice nada, y que cuando se enoja, como la vez que hizo un rejo para voltear, sacar del templo a los cambistas, ¿qué dice la gente? Pero no golpeó a la gente, simplemente sacó los animales y volteó las mesas. No golpeó a la gente. No, hermano. Hizo un rejo y volteó las mesas
y los animales, lo que estaba allí. ¿Por qué? ¿Porque estaba de buen genio? Dígame. ¿Porque estaba de buen humor? Dígame. ¿Porque estaba de acuerdo con lo que estaba viendo en el templo? ¿Sí o no? Pues no. Y entonces por eso hizo lo que hizo. Con Jesucristo es sí o no. ¿Es lícito abortar? ¿Sí o no? Bueno, lo que pasa es que si el niño viene, ¿sí o no? Es que si la mujer es violada, ¿sí o no? Entonces por eso los miró con rabia, con tristeza, porque dice, entonces Jesús pasó sobre ellos su mirada enojado, muy apenado por su ceguera. Voy a hacer el bien, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué quieren de mí? Enojado y apenado por su ceguera. Y por eso se quedan callados. El que calla otorga. Dice un dicho. Y dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. Entonces a los fariseos apenas en cuanto a los fariseos apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Eso es mucho odio. Para los que no sepan, los fariseos no se entendían mucho con los herodianos, con los partidarios del rey Herodes, porque los fariseos eran observantes de la ley, cumplidores de la ley de Moisés. Los herodianos se emparentaban más con Roma, ¿con qué? Con estos emperadores romanos y con Herodes. Entonces las cuestiones de orden religioso a veces no les ponían mucha atención. Entonces por eso los fariseos miraban con cierta antipatía a esos hermanos judíos, porque eran judíos, pero partidarios de Herodes, eran gente muy acaudalada, gente de alta sociedad, que lo religioso no les ponía mucha atención. Entonces no simpatizaban mucho los fariseos con los herodianos, pero para hacer el mal se unieron. Fueron a buscar a aquellos que tenían poder, aquellos que tenían ciertas influencias, ¿no?, para ver cómo liquidaban a Cristo Jesús. Dígame si no hay odio allí. Pues hoy en día se unen los poderosos para mirar a ver a quién callan, a quién silencian, a quién hacen polvo, porque se interpone a nuestros intereses. Jesucristo no era ningún tonto. Muchas veces Jesucristo quería que vieran lo que hacía, quería mostrar el poder de Dios. Y por eso miraba con rabia. Otros textos dicen que Jesucristo los miró con ira. Y mirándolos con ira. De ver que sean pusilánimes, pocos, religiosos, observantes de una ley pétrea, y se olvidaban de la misericordia. ¿Qué hay en el corazón de ese paralítico? ¿Qué sufrimiento lleva ahí adentro? Entonces hace preguntas, dos preguntas claves, como diciendo sí o no, o lo curo o no lo curo, ¿es bueno curar o no curar? ¿Hacemos el bien o no hacemos el bien? ¿Damos vida o damos muerte? ¿Sí o no? Responda, ¿sí o no? ¿Te asumes este seguimiento de Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Vas con la verdad? ¿Sí o no? ¿Vas a manipular las cosas? Responde, ¿sí o no? El sí y el no. Con Cristo decimos sí. Siempre sí. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.